Bueno, como les dije, vamos a continuar con la unidad número 5, que es la unidad de protecciones, y hoy nos toca ver protección de transformadores de potencia, ¿sí? Nos vamos a enfocar en protección de grandes transformadores de potencia, ¿sí? Estamos hablando de máquinas de más de 1 MVA, 1000 kVA, ¿sí? Que generalmente son máquinas que están instaladas en estaciones de transformación y distribución, ¿sí? Realmente una estación, por ejemplo, de, qué sé yo, de 132 kV pequeña, que alimenta un poblado, ya puede tener los transformadores que van desde los 4 MVA para arriba, 5, 7,5, 10 MVA, etcétera, ¿no? Ya en estaciones más importantes nos vamos a encontrar con transformadores con módulos de 25 MVA, 40 MVA, 55 MVA, ¿sí? Hablando de estaciones de transformación y distribución, ¿sí? Como las que opera una empresa distribuidora como EPEC, o puede ser la EPE de Santa Fe, el PEN de Neuquén, Trasnea, Trasnoa, al norte, ¿sí? Ya cuando hablamos de estaciones de 500 kV, ya los transformadores tienen potencias mucho más importantes. Estamos hablando de transformadores de 100 MVA, 150 MVA, 300 MVA, 450 MVA, 800 MVA. ¿Sí? Les diría que los bloques de transformación más grandes que hay en Argentina deben ser 800 MVA, ¿sí? Que no son máquinas trifásicas, no son bancos de unidades monofásicas compuestos por unidades monofásicas de 266 MVA cada uno, ¿sí? Así que esas máquinas, por supuesto, como son eh, equipos que tienen un costo muy importante, ¿sí? Es uno de los equipos más caros de la estación transformadora. Estamos hablando que un transformador de 132 kV, 40 MVA, ¿cuánto se les ocurre que puede llegar a salir? ¿En dólares? En Por lo dólares. menos 2 millones. No, ¿Más o menos? menos. No sé, $500.000, algo así. $1 millón. O sea, un transformador de 132, 13,2 kV, 40 MVA, ronda $1 millón. Así que imagínense que es un activo muy importante para una empresa distribuidora, por lo tanto, se lo debe proteger de manera adecuada y se le debe hacer también un mantenimiento de manera adecuada, ¿sí? Protegerlo de manera adecuada quiere decir que tiene que tener los elementos de protección suficientes que garanticen, ¿sí?, que esa máquina pueda prestar servicio de manera correcta, ¿sí? A ver, ¿cuáles se creen ustedes que son las perturbaciones más importantes de que está sometido a un transformador de potencia? Las sobretensiones. Las sobretensiones. Muy bien. Entonces vamos a tener que proteger los transformadores contra sobretensiones, y es por eso que siempre van a haber, en cada nivel de tensión del transformador, ¿sí?, van a ver que hay instalados descargadores de sobretensión, ¿sí? Y lo más cerca posible de la máquina, ¿sí? Del lado de si un transformador de 132, 33, 13, van a tener descargadores de sobretensión del lado de 132, del lado de 33, del lado de 13. Siempre van a estar cubiertos, ¿sí?, rodeados de descargadores, ¿sí? Porque es una máquina que tiene, por supuesto, aislación no autorregenerativa, por lo tanto, es muy importante que tenga protección contra sobretensiones, ¿sí? ¿Qué otro tipo de perturbación? Contra los bits también no se usa, protege mucho. ¿Contra qué? Contra las descargas atmosféricas. Sí, esos son Entrarían dentro de la sobretensiones. sobretensión. Sobrecargas.
sobrecargas, muy bien. ¿Sí? Eso es una perturbación, ¿sí? Entonces vamos a tener que tener protecciones, ¿sí? Que protejan a la máquina contra sobrecargas, ¿sí? Vamos a ver que los transformadores tienen algunas protecciones que se llaman protecciones propias, ¿sí? Y otras protecciones que son externas, ¿sí? ¿Por qué se llaman protecciones propias? Porque ya vienen incorporadas dentro del transformador, ¿sí? Una de las protecciones propias más importantes del transformador es la protección por imagen térmica, que es una protección contra sobrecargas, ¿sí? Otra de las protecciones propias muy importantes que tiene un transformador es el relé Buchholz, ¿sí? Que vamos a ver para qué sirve, ¿sí? Y después tenemos toda una serie de protecciones externas, ¿sí? Como por ejemplo puede ser una protección diferencial del transformador, ¿sí? Que eso no viene con el transformador, ¿sí? La protección diferencial se compra aparte, se le compra un proveedor de protecciones como ABB, Siemens, Schneider, ¿sí? Entonces se instala esa protección diferencial, se le conecta ahí a un transformador de corriente y me sirve para proteger ese transformador contra cierto tipo de efectos que puedan ocurrir dentro de la zona de protección de esa protección diferencial, ¿sí? Aunque por supuesto si esa protección diferencial actúa, y es bastante probable que ya el transformador tenga algún problemita interno, ¿sí? Inclusive si el relé Buchholz también tiene un disparo, también existe bastante posibilidad de que la máquina tenga algún problema interno. No necesariamente, porque un relé Buchholz puede actuar también por otros problemas, ¿sí? Pero bueno, la protección diferencial del transformador es una protección externa. La protección de Cuba también es una protección externa. Y dentro de las protecciones propias, o sea, con las que viene equipado un transformador, tenemos la protección, por ejemplo, del relé Buchholz, una protección muy importante, y una protección, la protección por imagen térmica, ¿sí? Vamos a ver contra qué protege el relé Buchholz y contra qué protege la imagen térmica. Habrán escuchado o ya habrán estudiado en alguna materia el principio de funcionamiento del relé Buchholz, ¿verdad? Yo la verdad que no me Yo, acuerdo. no, yo tampoco. Los descargadores sí en sistema de potencia se ven. Claro, porque estudian sobre tensiones. Claro. Bien. En vez, a ver, vamos a ir yendo las imágenes, ¿sí? Esto sería un relé Buchholz. ¿Dónde se instala un relé Buchholz? Ahí, ¿sí? Esto se llama, ustedes han visto transformadores en máquinas, ¿verdad? O sea que tienen una idea de qué se trata. Sí. Bien, entonces, esto es un transformador de potencia, tiene pinta de ser un transformador de 3313, una cosa así, de un nivel de media tensión a otro nivel de media tensión, ¿sí? Esta es la cuba que está Una potencia considerable. claro, esta es la cuba que está repleta de aceite, estos son los radiadores, este es el tanque de expansión que absorbe las variaciones del nivel de aceite, ¿sí? Y fíjense que este relé Buchholz, este dispositivo, se instala en esta cañería entre la cuba y el tanque de expansión. ¿Y qué sería básicamente un relé Buchholz? ¿Cómo qué funcionaría? Fíjense que funciona como si fuera una trampa de gases, ¿sí? ¿Por qué se pueden producir gases dentro de un transformador? ¿Sí? Dentro de un transformador se pueden producir gases por diferentes tipos de motivos. Por ejemplo, puede ser un cortocircuito entre espiras, ¿sí? Un cortocircuito entre una conexión y la masa del transformador, un calentamiento en el núcleo del transformador debido a corrientes parásitas, porque hay una falla de aislación del núcleo, entonces, bueno, se puentean ciertos puntos del núcleo, se producen corrientes parásitas muy elevadas, eso genera calentamiento, el calentamiento genera la volatilización del aceite a cierta temperatura, y eso produce burbujas de gas que tienden a subir e irse hacia el tanque de expansión.
Pero en el medio va a estar este relé Buchholz, ¿sí? Que los va a atrapar a esos gases. Y ese relé Buchholz lo que tiene adentro es unos flotantes, van a ver que tiene dos flotantes. ¿Sí? Vamos a ver acá. ¿Ven acá? Sí. Sí. Bien. Fíjense que tiene un flotante superior, ve que se llama upper float, flotante superior, y tiene un flotante inferior, este lower float. ¿Sí? Bien. Fíjense el sentido de la flecha acá, ¿sí? Quiere decir que esta brida, esto se llama brida, esto también es otra brida, tiene dos bridas, por supuesto, un relé Buchholz. Esta brida se conecta a la cañería que va hacia el tanque de expansión y esta brida se conecta a la cañería que va hacia la cuba. ¿Sí? O sea que cuando se producen gases, porque hay una falla interna dentro del transformador, ¿sí? Inclusive podría ser una sobrecarga violenta, ¿sí? Se produce un cortocircuito, por ejemplo, en las proximidades del transformador, no necesariamente dentro del transformador, puede ser un cortocircuito muy próximo, cerca del transformador, eso produce un calentamiento muy importante de los devanados. Y si se supera la temperatura de volatilización del aceite, que puede rondar como los 150 grados centígrados, se pueden formar alrededor de los devanados burbujitas de gases, que es el aceite que se volatiliza, ¿sí? Y esas burbujas se dirigen, por supuesto, hacia el relé Buchholz. O sea que no necesariamente ocurrió una falla interna, sino que hubo un cortocircuito que también puede generar gases, ¿sí? Que quedan atrapados en este relé. Así que cuando vienen los gases, ¿sí? Por acá, ¿a dónde se van a ir? Esto está normalmente lleno de aceite, ¿no? En situación normal, toda esta cavidad está llena de aceite, pero cuando vienen las burbujitas de gas se empiezan a acumular acá arriba, ¿sí? Y a medida que empieza a haber cada vez más gas, ¿sí? Este flotante, ¿qué va a hacer? Desciende. Y sí, como va descendiendo el nivel de aceite porque se va ocupando por gas en la parte superior, este flotante va a descender y va a llegar a un punto, ¿sí? En donde se va a accionar o se va a cerrar un contacto, ¿sí? Y ese contacto va a ir conectado o va a mandar una señal de alarma, ¿sí? No es una señal de desenganche del transformador, de apertura o para sacar fuera el servicio del transformador, ¿sí? Cuando hay, o generalmente cuando hay una formación de gases moderada, ¿sí? Lo primero que se va a accionar es este flotante, ¿sí? Y eso va a mandar una señal de alarma, ¿sí? Que es una señal de que el transformador tenemos que programar una salida de servicio transformador para ver qué está pasando, ¿sí? Porque que actúe una alarma del Buchholz, les diría que es un evento muy importante, no es algo que pasa todo el tiempo, así que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Pero este Profe, sí. no, esos gases que se van acumulando ahí, digamos, se pueden ir acumulando de forma progresiva por eventualidades, por distintas eventualidades, a lo mejor de distintos días, o es algo que se acumula rápido ahí, muy poquito gas, y ya dispara la alarma. Y es muy variable la velocidad de generación de los gases. Si ocurre una falla interna importante, se van a generar muchos gases. Si la falla es incipiente, ¿sí? Tener un pequeño cortocircuito ahí entre espiras que genera muy pocos gases o muy pocas burbujas, y bueno, se va a ir llenando de poco esa cámara. Eso va a depender de la severidad de la falla, ¿sí? Puede ser una falla violenta, puede ser una falla incipiente. De hecho, y te voy adelantando, cuando hay una falla violenta, imagínate un cortocircuito violento, ¿sí? De mucha energía dentro del transformador, ¿sí? Se produce, te diré, una burbuja gigante de gas. ¿Y qué es lo que va a producir esa burbuja gigante? ¿Qué les parece? Y va a tener, Presión, digamos. claro, Aumento
¿Qué va a producir? Digo, le varía Aumento la de presión de presión. forma violenta en la cuba. Va a aumentar la presión de aceite, ¿sí? El aceite, qué va a tender a hacer el aceite ese? A retirar la burbuja hacia arriba, hacia la parte de expansión. No, imagínense que se produce una burbuja de gases muy violenta, ¿no? Dentro de la cuba, ¿sí? Que genera un rápido aumento de presión de aceite, ¿sí? Ese aceite tiene que escapar por algún lado, ¿o no? Claro, ¿sí? ¿Por dónde va Sí, Fluye, ese aceite? ¿Alguna válvula de alivio? No, fluye hacia el tanque de expansión. justamente se va a ir hacia el tanque de expansión. Recuerda que el tanque de expansión es como un pulmón ahí que no está repleto de aceite, pero absorbe las variaciones de aceite, de volumen Claro. de aceite, ¿sí? Así que evidentemente se va a producir un flujo, ¿sí?, de aceite violento, por acá un flujo rápido de aceite, ¿sí? Ese flujo rápido de aceite, ¿qué es lo que va a mover acá? Fíjense lo que dice acá. Un flap, ¿sí? Quiere decir que ese flujo que viene a cierta velocidad desde el tanque de expansión, desde la cuba hacia el tanque de expansión, va a mover este flap y va a producir el desenganche inmediato de la máquina, ¿sí? O sea que este flotante que hay acá, que es de desenganche, podría llegar a operar de dos formas. Tiene dos formas de operar. Una de las formas es que se vaya acumulando gases acá progresivamente. Primero va a actuar el de alarma y si se siguen produciendo gases, ¿sí?, va a llegar un momento que va a empezar a descender también este flotante y va a desenganchar, ¿sí? Eso estamos hablando de una falla, ¿sí?, quizá un cortocircuito entre espiras o una falla que no sea algo violento, sino una falla que genere gases con una determinada velocidad moderada, en donde se vayan acumulando gases acá. ¿Sí? Va a llegar un momento que este flotante también va a bajar y va a actuar su contacto de trip. ¿Ven que dice acá trip contact? El contacto de disparo, ¿sí? Y este tiene un contacto de alarma, por eso se llama alarm contact. Esto es interesante, esto que dice acá permanent magnet, y esto que dice permanent magnet. Eso es un switch magnético, es como si fuera un interruptor magnético. Quiere decir que, no sé si alguna vez vieron un interruptor magnético, pero antes se usaban interruptores de mercurio, eran unos tubitos que tenían mercurio. Entonces cuando el flotante se movía, el mercurio también se movía y puenteaba dos contactos. Y mandaba la señal de alarma, señal de disparo, ¿sí? Pero el mercurio, como ustedes saben, que es algo tóxico, se ha dejado de usar en los relés Buchholz. Por supuesto, en relés Buchholz viejos se pueden encontrar un montón de transformadores de servicio que tienen muchos años de antigüedad, y por ahí cuando desarman el relés Buchholz tienen interruptores de mercurio. Pero hoy en día, esa tecnología se modificó por interruptores magnéticos, ¿sí?, que tienen en realidad un imán permanente, y cuando el flotante se mueve, ¿sí?, tiene otra parte magnetizada que mueve ese contacto o lo pega y se cierra el contacto, ¿sí? Yo les voy a pasar un video en YouTube para que vean cómo funciona ese mecanismo, que es muy interesante, cómo es ese switch magnético, pero bueno. Es como una ampollita que tiene los dos contactos adentro, ¿cierto? Como una ampollita de vidrio, así, bueno, yo he visto algunos. No sé si de los relés Buchholz son así, pero he visto esos switch magnéticos. Claro, el de mercurio es una ampollita, es como una ampolla Sí, sí, de mercurio. que se mueve ahí adentro. Yo he visto interruptores de ese tipo. Y esto es más moderno, digamos. Pero bueno, la función es la misma, es cerrar un contacto cuando el flotante se mueve, ¿sí? Entonces, el concepto que quiero que lo tengan presente es que ese flotante de desenganche, ¿sí?, se puede mover o se puede accionar por dos principios o por dos causas, ¿sí? Una por acumulación de gases, ¿sí?, y otra por la velocidad del flujo de aceite cuando se produce una falla violenta dentro de la cuba del transformador, ¿sí? ¿Sí? Entonces son dos mecanismos distintos, ¿sí? Una cosa es que este flotante
se mueva porque se acumuló mucho gas acá, y otra cosa es que este flotante se mueva porque hubo un flujo de aceite a mucha velocidad desde la cuba hacia el tanque de expansión. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Qué otros elementos tenemos acá? Bueno, tenemos una caja de bornes, ¿sí? ¿Sí? Donde están los contactos de estos switch, ¿sí? O de estos interruptores, ¿sí? Estas cajitas de bornes son las que le van a mandar las señales al alarmero, ¿sí? O directamente al sistema de protección para que le mande apertura a los interruptores transformadores. Recuerden cuando activa este flotante de disparo, el trip contact de este flotante inferior, hay que mandarle apertura a todos los interruptores de todos los niveles de tensión. ¿Sí? Si es un transformador de 132 a 3313, hay que mandarle apertura al interruptor de 132, de 33 y al de 13. Realmente están en las celdas, ¿no? Entonces el transformador dice que queda totalmente aislado, ¿sí? Desenergizado, ¿sí? Bien, entonces le decía, ¿qué otros elementos se ven acá? Bueno, se ve esta caja de terminales, ¿sí? Se ve un test button, tiene un botón acá que sirve para accionar los flotantes, ¿sí? Cuando uno hace un ensayo, una prueba de mantenimiento para verificar que estén funcionando esos contactos, ¿sí? Tiene un drenaje de gases, ¿sí? Uno puede sacar o extraer una muestra de los gases que se encuentran acumulados, ¿sí? No necesariamente pueden ser gases producto de la descomposición del aislante. Hay veces que puede ser aire también, ¿no? Pero lo mejor que puede pasar es que sea aire, porque hay veces que la máquina tiene pérdida de aceite y por esa pérdida se pueden filtrar burbujas de aire que quedan atrapadas en el relé búsqueda, ¿sí? Entonces, si es aire, bueno, por lo menos no hubo una falla interna. Ahora, si son gases combustibles, ¿sí? Generalmente cuando la descomposición del aceite genera gases combustibles, como puede ser el acetileno, el hidrógeno, el metano, etcétera, ¿sí? Entonces, si esos gases que se extraen por esta válvula son combustibles, ¿sí? Eso ya es un indicio de que hubo una falla, una descomposición en material aislante. Y de acuerdo al color de esos gases, también vamos a ver que también un indicio si hubo un problema con el aceite, un problema con el papel, ¿sí? Eso también ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y después también tiene otra válvula acá abajo, ¿sí? Fíjense que tiene una doble función esta válvula, que una dice para un test neumático, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que yo puedo inyectar aire acá para probar que todo esto funcione, que este mecanismo funcione correctamente, ¿sí? Inyecto aire, el aire se tiene que acumular, lo puedo inyectar de a poco para que el aire se vaya acumulando y ensayar que el relé búsqueda funcione correctamente, ¿sí? O sea que tengo una válvula para drenar y para analizar esos gases, tengo otra válvula, fíjense que es para hacer un ensayo inyectando aire, ¿sí? Y también para drenar, sirve como drenaje de aceite, por eso dice Oil Draining Device, ¿sí? Bueno, está claro, estos son los componentes principales de un relé búsqueda. ¿Alguna duda? Profe, Sí. en la válvula que está acá abajo, dijo que es para testear que el correcto funcionamiento tanto de la alarma como el del flotante de abajo, no me acuerdo cómo se llama. Digamos, el funcionamiento de los dos se puede testear. Claro, exactamente. Y también el del flap, supongo, que por ahí inyectándole aire quizás, o no, de forma violenta, digamos, con mucha presión, también se prueba. La verdad que no sé si eso puede llegar a, inyectando aire de ahí, no sé si se puede llegar a mover ese flap. Me parece que está pensado como una prueba para simular una acumulación de gases, ¿sí? Claro. Pero no sé si de esa forma va a poder probar el flap, porque el flap se va a mover solamente cuando hay un flujo de aceite en esa dirección. Bien.
Pero estas serían todas las partes importantes del relé Buchholz. Yo después, cuando terminemos la clase, les voy a mandar unos videos de YouTube con unas animaciones que están muy buenos, como para complementar todo esto que estuvimos hablando, para que vean bien cómo es el funcionamiento. Y en unos videitos que estuve viendo se veía inclusive el funcionamiento del interruptor de mercurio. Había uno que mostraba el interruptor magnético y otro que mostraba el interruptor de mercurio. Bueno, esto sería, por supuesto, cómo se ve físicamente, ¿sí? Hay veces que tienen 3 válvulas, una para insuflar aire, otra para tomar muestra, y abajo una de drenaje, ¿sí? No necesariamente es así, eso va a depender de la marca del modelo. Esa es la ubicación, ¿sí? Y este sería un esquema del relé Buchholz, ¿sí? En donde se puede apreciar esto que yo les comentaba, ¿sí? La ampolla de mercurio. De la ampolla de mercurio y de este árabe o flap, ¿sí? Fíjense que este es el conducto que va hacia el tanque de expansión, y si tenemos un flujo de aceite a gran velocidad, ¿sí? En este sentido, ese flap se va a mover, y por lo tanto va a mover, está solidario ese árabe con el flotante inferior, por lo tanto lo mueve hacia abajo, el mercurio se va a desplazar hacia estos contactos y va a accionar el desenganche de la máquina, ¿sí? Y si, por supuesto, se producen burbujas de gases y se van acumulando, bueno, va a ir descendiendo este flotante superior, el mercurio se va a mover hacia la izquierda, va a bascular este contacto, esta ampolla, ¿sí? Y va a accionar las lámparas, ¿sí? Acá se puede ver también este grifo de purga para hacer para tomar una muestra de esos gases, ¿sí? Está claro, en definitiva es un dispositivo bastante simple, pero que cumple una función muy importante, ¿sí? Pero bueno, en un transformador, si existe una actuación del relé Buchholz, ¿sí? Es bastante probable que esa máquina se tenga que sacar fuera de servicio para hacerle algún tipo de reparación, ¿sí? Ya se actuó el relé Buchholz, y si no fue por una acumulación de aire, ¿sí? Porque podría ser que se acumuló aire, si actuó y uno puede ir a ver que hay gases combustibles almacenados en el relé Buchholz, imagínense, estamos frente a un problema muy grave, ¿sí? Porque ese transformador no se lo puede poner en servicio, hay que sacarlo fuera de servicio. Yo en una época, hace muchos años, hace como 15 años por lo menos, ¿sí? Yo era el responsable de una unidad de negocio de electroingeniería en el norte que se llamaba operación y mantenimiento. Entonces, donde se hacía la operación y mantenimiento de un sistema de 132 kV que iba desde La Cruz, Santo Tomé hasta Virasoro, que eran 3 estaciones transformadoras de 132, 33, 13, que tenían unos transformadores relativamente chicos, de 7,5 MVA, y un fin de semana el transformador de La Cruz, me acuerdo que era de 7,5 MVA, era el único transformador que había en esa estación, no había, tenía solamente un campo de línea, o 2 campos de línea creo, y un campo transformador. Y esa máquina tuvo una actuación por el relé Buchholz, ¿sí? Salió fuera de servicio, mandó el disparo del interruptor, ¿sí? Pero bueno, imagínense una falla grave, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en esos casos? ¿O qué habría que hacer? ¿Hay que ir a conectar de nuevo el transformador? Si fue accionado por el relé, Claro. no. Habría que ver cuál fue la causa primero.
Claro, esto no es como una línea, ¿no? Una línea aérea. ¿Sí? Vieron que cuando hay una falla en una línea, dice, bueno, dale, cerra de nuevo. Y si vuelve a saltar, bueno, pues no, bueno, dale de nuevo. Hasta que enganche. No, acá un transformador no, porque si ya tuvo un problema y alto relé bujo, hay que ir a ver qué pasó, hay que hacer un análisis de esos gases que están ahí, a ver si son, de qué color son esos gases, si son combustibles o no son combustibles, etcétera, y en función de eso toma una decisión. ¿Se entiende? O sea que hay que pensar muy bien antes de dar. Podría ser que se acumuló aire, por ejemplo. Bueno, si se acumuló aire, bueno, habría que purgarlo ese relé bujo y quizás sí, se podría enganchar. Pero si ese relé bujo actuó porque hubo una acumulación de gases combustibles, producto de descomposición del aislante, evidentemente que esa máquina ya no se puede poner en servicio, ¿sí? Pero bueno, en este caso en particular, por supuesto, yo dije que había que revisar, había que tomar una muestra de esos gases para ver qué había pasado, etcétera, etcétera. El tema es que era el único transformador que alimentaba a todo el pueblo, ¿sí? Así que bueno, ya después de unas horas sin todo el pueblo en servicio, ¿qué hizo la gente? Fue y cortó la ruta 14. Así que ya se empezó a armar un despelote importante, ya empezó a salir electroingeniería en los diarios. Así que bueno, vieron que uno siempre tiene un jefe más arriba. Mi jefe tomó la decisión, vamos a reconectar lo mismo a la máquina, no me importa que reviente, pero bueno, vamos a reconectar y qué pasa. Bueno, será bajo tu responsabilidad. Reconectó la máquina y enganchó. Y siguió funcionando. Milagrosamente, ¿no? En la mayoría de los casos va a explotar el vidrio o a reventar. Pero en este caso, que se notaba que había tenido una falla porque tenía gases, no me acuerdo. Y, profe, Sí. en ese caso que salió por esta detección de gases, más allá de la alarma, ¿hay que irlo a purgar, digamos? ¿Hay que ir a purgar esos gases? ¿O solamente, o se van solos al tanque de expansión? No, no, Una vez que ya saltó. hay que purgarlo porque los gases están atrapados ahí. Están ahí, bien. Bueno, en este caso se reconectó la máquina, se cerró el interruptor de 132 y el transformador siguió funcionando. ¿Sí? Milagrosamente, ¿no? Pero bueno. ¿Y después no fue analizado, o, digamos, después no fue sacado de servicio para analizarlo o algo así, o quedó funcionando y listo? Se arregló solo, digamos. Después se sacó de servicio en un momento. Bueno, a todo esto ya se trajo otro transformador. La gente de Transmea prestó un transformador que se lo trajo ahí a la estación, ¿sí? Como una reserva, ¿sí? Porque ya sabíamos que había que hacerle alguna reparación. Entonces se sacó de servicio el transformador en un momento y se sacó una tapa. Todos los transformadores tienen como una tapa arriba para que funcione como una mirilla para ver si se puede ver alguna falla. Entonces se sacó una tapa de inspección que tiene la cuba y se pudo observar que había un indicio de un arco dentro del transformador, ¿sí? Inclusive, después de la falla, lo que se hizo también inmediatamente, se extrajo una muestra de aceite, ¿sí? Es un procedimiento muy habitual que siempre se debería hacer en los transformadores como mantenimiento preventivo, que diría, ¿sí? Tomar muestras de aceite y hacer lo que se llama una cromatografía de fase gaseosa, en donde se ve cuáles son los gases, ¿sí? Que están, digamos, atrapados en el aceite, ¿sí? Uno puede saber qué contenido de humedad tiene el aceite, qué contenido de metano, acetileno, hidrógeno, etc. ¿Sí? Si dentro del aceite tenemos gases combustibles, significa que hubo una descarga de energía o de alta energía dentro de ese aceite. Entonces, después de que se puso en servicio transformador, se sacó una muestra de aceite, se mandó al laboratorio acá en Tubos Transelect, que tiene un laboratorio para hacer este tipo de ensayos de cromatografía. Ellos mandan un informe donde dice cuál es el contenido de estos gases combustibles o gases que surgen justamente de la descomposición de los materiales aislantes. Y evidentemente, el informe decía que los gases que tenían eran compatibles con una descarga de alta energía dentro del transformador, ¿sí? Bueno, en definitiva,
había ocurrido un arco dentro del transformador, un arco entre cerca de la cabeza de la bobina y la cuba, ¿sí? Bueno, ocurrió el arco y después cuando se volvió a energizar el transformador, bueno, siguió funcionando sin problema. Pero se tuvo que programar una reparación, se contrató una empresa que se llamaba en esa época In Situ, porque hacía reparaciones en el lugar, y la máquina la desencubaron en el lugar, dentro de la estación, en vez de llevarla a la fábrica, digamos, de tubos transeléctricos de alguna otra empresa que haga reparaciones, se lo desencubó en el mismo lugar. Lo que es un operativo bastante complicado. Bueno, y se hizo la reparación en la cabeza de la bobina, y después, bueno, el transformador ya no tuvo ningún otro problema. Pero bueno, la verdad que hubo bastante suerte, porque generalmente, si la máquina ya tuvo una falla y se la vuelve a reconectar, es muy raro que la máquina siga funcionando sin problemas, ¿sí? En este caso, milagrosamente, siguió funcionando y se pudo programar toda esta reparación con tiempo, digamos, sin tener demasiados trastornos para la población ahí de la Cruz, ¿sí? Así que con esto también les quería decir lo importante que es el tema de realizar análisis de los gases disueltos en el aceite, ¿sí? Hoy en día existen analizadores de gases online que se utilizan mucho con máquinas importantes. ¿Ya? Antes se utilizaban solamente, les dirían, transformadores de 500 kW. Hoy van a ver en máquinas de 132 kW que ya vienen con unos analizadores de gases, ¿sí? Son unos aparatitos que ya están midiendo online, quiere decir todo el tiempo, están midiendo los gases disueltos, ¿sí? Entonces eso está conectado, por supuesto, a un sistema registrador de datos, una PC, que si esos gases llegan a superar cierto umbral, por supuesto saltan alarmas por todos lados, ¿sí? Eso se llaman analizadores de gases online, ¿sí? Porque, insisto, analizando los gases disueltos que hay en el aceite, ¿sí? Uno puede saber qué ocurrió dentro de esa máquina, ¿sí? Existen inclusive algunos gráficos, ya lo voy a mostrar, un triángulo, se llama el triángulo de Duval, que en función del contenido de estos gases que son producto de la descomposición, uno puede saber qué ocurrió entre la máquina. Si hubo una falla en el aceite, un arco del aceite, o si hubo una falla en la madera, o si hubo una falla en el papel, etc. Uno puede de esa forma deducir en función de la cantidad de gases que ocurrió dentro de ese transformador, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá todo claro, muchachos? Sí, sí, pero... Sí. Bien. Vamos a volver acá, a ver si no me olvide nada. Bien. Esto ya lo estuvimos hablando. Les diré que en estaciones transformadoras o en máquinas que tienen una potencia superior a 1000 kVA y que tienen tanque de expansión, ¿sí? Porque no todos los transformadores tienen tanque de expansión, ¿sí? Van a ver que hay transformadores, sobre todo los transformadores de distribución, ¿no? Hay transformadores secos o transformadores de llenado integral, etcétera, que no tienen tanque de expansión. Acá estamos hablando de un dispositivo que solamente se puede instalar en transformadores que tengan tanque de expansión. Y van a ver generalmente que en transformadores ya de 630 kVA para arriba es bastante habitual encontrarnos con estos relé Buchholz, ¿sí? Bien. Estamos viendo. Esta es toda la explicación que ya les había dado de cómo funcionaba, ¿sí? Esto que está acá representa, digamos, la bobina de desenganche del interruptor, y esto que parece un timbre acá representa la alarma, ¿no? De que este B1, no se ve muy bien acá, pero este B1 está conectado, ¿sí? a esta alarma, ¿sí? Este dispositivo de alarma, y este B2 está conectado a este dispositivo de desenganche, ¿sí? ¿Está claro?
esto es lo que yo les decía. Que en función del color de los gases que se vean ahí atrapados en el relé Buchholz, uno puede deducir qué problema puede ocurrir en esa máquina. Por ejemplo, si vemos gases blancos, generalmente se puede asumir que proceden de la destrucción del papel. Gases amarillos proceden del deterioro de piezas de madera, y si son gases negros o grises, proceden de la descomposición del aceite. En este caso que yo les comenté de la cruz, se veían gases bastante oscuros, ¿sí? Porque justamente había ocurrido un arco en el aceite, ¿sí? Y después tenemos que ver también el tema de la inflamabilidad de esos gases. Si son inflamables, ¿sí?, es porque seguramente hubo una descomposición de material aislante, y si no es inflamable, lo más probable es que sea aire, ¿sí?, que se introdujo en la cuba del transformador y quedó atrapado ahí. ¿Por qué se puede introducir aire? Justamente por una fuga de aceite, ¿sí? Todo esto es lo que ya estuvimos hablando, ¿sí? Otro concepto que quiero que les quede muy claro es que una sobrecarga importante, ¿sí?, una sobretemperatura importante de la máquina, como por ejemplo producida por un cortocircuito externo próximo al transformador, podría generar un aumento muy brusco de temperatura en los devanados, ¿sí? Y el aceite que está adyacente a los devanados, ¿sí?, puede incrementar tanto la temperatura que se puede llegar a volatilizar, y ahí se generan burbujas de gases que pueden quedar atrapadas en el relé Buchholz, ¿sí?, produciendo una alarma o inclusive un desenganche, ¿sí? O sea que no solamente se puede producir la actuación del Buchholz por una falla interna, sino que también una falla externa podría llegar a producir la actuación de este relé, ¿sí? Y en ese caso, profe, por el color de los gases se puede llegar a identificar que no es propio del transformador, o porque se sabe o porque ya se detectó de otra manera la falla que fue fuera del transformador. Y sí, por el sistema de protección vas a saber, ¿sí? Claro. Inclusive, En ese caso se purgan los gases y se deja en funcionamiento el transformador, digamos. claro, porque no solamente tenés la protección Buchholz, también tenés protecciones diferenciales, ¿sí? Claro. Si te actúa el relé Buchholz y te actúa la protección diferencial, ¿sí?, te diría que es bastante probable que tengas una falla interna del transformador, ¿sí? Así que vas a tener que analizar varias cuestiones. Claro. O sea que, ¿qué tipo de fallas pueden producir, en resumen, ¿no?, la actuación del relé Buchholz? Pueden ser cortocircuitos entre espiras, ¿sí?, cortocircuitos entre fases, cortocircuitos a masa o descargas, un arco hacia la cuba, ¿sí? Eso puede producir la actuación del relé Buchholz. ¿Qué otra falla? También puede ser un calentamiento excesivo por corrientes parásitas, ¿sí? Si el núcleo se calienta mucho por la circulación de corrientes parásitas, eso puede producir también la volatilización del aceite, ¿sí? Y la otra falla, como ya les dije, puede ser un cortocircuito externo o una sobrecarga muy importante que genere la volatilización del aceite. Así que bueno, por todas estas causas que pueden generar la actuación del relé Buchholz, dense una idea de lo importante que es esta protección, ¿sí? Yo diría que es una de las protecciones más importantes del transformador. Junto con la imagen térmica, es una de las protecciones más importantes. Les diría más que la imagen térmica para mí es una de las fundamentales, porque es la que va a evitar en realidad que el transformador se deteriore o que el aislamiento se
tenga un envejecimiento prematuro, ¿sí? Porque es una protección que está controlando que el transformador no se eleve o no eleve su temperatura más allá de los límites permitidos, ¿sí? Ya vamos a ver que la imagen térmica es justamente el dispositivo que es el que manda o el que tiene el accionamiento de los ventiladores de refrigeración, ¿sí? ¿Se acuerdan que los transformadores generalmente son con un sistema ONAN, o si no son ONAF 1 o ONAF 2? Bueno, Sí. esas etapas de refrigeración son accionadas por la protección de imagen térmica. Entonces vamos a ver cómo funciona. Bueno, otra protección que suelen tener los transformadores, ¿sí?, es la que se denomina protección de cuba, ¿sí? ¿Alguna vez escucharon este nombre? No, yo no. No. Bueno, fíjense acá en este gráfico que es bastante ilustrativo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si tenemos un cortocircuito hacia la cuba, ¿sí?, ¿qué va a suceder? Va a circular la corriente hacia tierra. Una descarga. La corriente se puede ir por acá, ¿o no? Por las rueditas. Pero no se va a ir, ¿por qué? Porque cuando tenemos protección de cuba, tenemos que tener aislada la cuba de tierra, por eso tiene acá unas placas aislantes, ¿sí? Entonces, el único camino que va a tener la cuba para irse a tierra es esa corriente falla, el único camino que va a tener es por acá, ¿sí? Y va a tener que tener, por supuesto, algún devanado de transformador conectado en estrella para poder retornar, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando la corriente circula hacia tierra? Acá, ¿qué vamos a tener? Una inducción. Esto es Transformador de corriente. un transformador toroidal, suele ser, y ese transformador toroidal, su secundario está conectado ¿a qué cosa? A la Un relé de bobina, un relé. protección. Un relé de protección, que generalmente es un relé de sobrecorriente, ¿sí? Un relé de sobrecorriente común y corriente, ¿sí? Que cuando hay un cortocircuito acá se produce una sobrecorriente en el secundario y acciona esto que se llama relé de cuba, que en definitiva es un relé de sobrecorriente, ¿sí? Así que, sobre todo esto se usa en transformadores que no son muy grandes, puede ser unidades que van desde 1000 kVA hasta 10.000 kVA, un MVA hasta 10 MVA. En este tipo de transformadores puede tener como protección principal una protección de cuba y puede tener también protección relé Buchholz e inclusive también una imagen térmica, ¿sí? Y no tendría protección diferencial, ¿sí? O sea que no necesariamente todos los transformadores tienen protección diferencial. La protección diferencial se usa ya en máquinas de cierta importancia, de cierta envergadura. Cuando estamos hablando de transformadores chicos, como les decía, entre 1 MVA y 10 MVA no necesariamente tienen protección diferencial. Es muy habitual que sí tengan protección diferencial, pero no necesariamente. Si no tienen protección diferencial, lo más probable es que tengan una protección de cuba, ¿sí? Tengan un relé Buchholz, ¿sí? Y tengan, por supuesto, un relé de imagen térmica, ¿sí? Por supuesto que cada una de estas protecciones protege contra fallas distintas, ¿no? Recuerden que un relé Buchholz, o si tenemos fallas en una falla incipiente, unos pequeños cortocircuitos entre espiras ahí que producen gases, evidentemente que el relé cuba ni se da cuenta de eso, ¿no? Pero sí, si esos gases se van acumulando en el relé Buchholz, por supuesto se va a producir una alarma, ¿sí? Esta protección de cuba solamente se da cuenta si tenemos un cortocircuito importante dentro de la cuba de la máquina, ¿sí? Por supuesto que si hay un cortocircuito importante, también lo podría desenganchar el relé Buchholz. ¿Se recuerdan? Porque se produce un flujo de aceite importante, pero bueno, todo ese movimiento de aceite tiene toda una inercia también, ¿sí? Que esta protección puede llegar a actuar más rápida, ¿sí? El relé Buchholz, ¿no?
El problema del buco es que no es una protección de las más rápidas, ¿no? Porque tiene toda su inercia, todo este mecanismo de generación de gases o el movimiento del aceite, etc. ¿Está claro hasta acá, muchachos? Sí, Sí. sí, sí. Bien. Entonces, recuerden, una de las condiciones fundamentales para poder conectar una protección de cuba es que la cuba de transformador esté aislada de tierra y que el único camino hacia tierra sea a través de este transformador toroidal. Y esta sería la única conexión a tierra de esa máquina. ¿Sí? Y esto que dice relé de cuba acá, en general esa función de protección de cuba puede formar parte de la misma protección diferencial. Hay transformadores que tienen protección de cuba y también protección diferencial. ¿Sí? Que es bastante común encontrarse con esos casos también. O sea, además de la protección diferencial, que tiene conectada los TI a cada lado del transformador, el primario y secundario, también tenemos una protección de cuba. Pero esa función de relé de cuba ya está incluida dentro de la protección diferencial. Quiere decir que esa protección diferencial tiene una entrada de corriente ahí monofásica, porque es una corriente monofásica. Tiene una entrada de corriente monofásica que cumple la función de protección de cuba. Bien. Ahora vamos a hablar de la protección diferencial de transformador de potencia. ¿Sí? Los conceptos que vamos a comentar con esto de la protección diferencial de transformadores son bastante similares a los que ya estuvimos hablando para la protección diferencial de línea. ¿Sí? ¿Se acuerdan un poco? Sí, que medía una diferencia de corriente entre la salida y la entrada. Exactamente. Básicamente, ¿qué es lo que va a hacer una protección diferencial? ¿Sí? Tenemos un transformador que puede tener primario, secundario y terciario. Puede ser 132, 33, 13. ¿Sí? Acá tenemos primario, secundario y terciario. ¿Sí? Entonces, acá que vamos a poner transformador de corriente acá, transformador de corriente acá, transformador de corriente ahí. ¿Sí? Acá vamos a tener el relé diferencial, que si fuera de la marca ABB, sería la línea, se llama RET 670, por ejemplo. Y bueno, Siemens tiene por supuesto otros códigos. Entonces, el secundario de este TI se conecta a la protección, el secundario de este TI acá, y el secundario de este TI acá. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que hace esta protección es un calculito ahí, aplica la ley de Kirchhoff, de la corriente que entra acá, por el primario, aquí tiene que ser igual. Sí, pero ¿Sale? Las corrientes que entran tienen que ser igual a las que salen. Así como las potencias que entran tienen que ser igual. pero si estamos hablando de distintos niveles de tensión, digamos que comparamos potencia, digamos, medimos corriente y tensión. Medimos corriente. La protección Corriente. diferencial mide corriente. Sí, 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 ya sé, pero digo, estamos en distintos niveles de tensión. ¿Sí? ¿Y qué pasa? La corriente que tenemos en el primario, digamos, no va a ser la misma que en el secundario. Pero la corriente Medimos, secundaria del TI podría ser la misma. Ah, está bien. medimos entre el este. Por acá circula, qué sé yo,
500 amperes. Claro, ya está implícita Y por en acá, el 1000 amperes. TI, digamos. Está bien. Por acá 500 y por acá 1000 amperes. Pero acá pone un TI 500 a 1 y acá un TI 1000 a 1. 1000 a 1, claro, está bien, está. Entonces, la protección va a estar viendo 1 amper, que para ella representan los 500 amperes, y acá va a estar midiendo 1 amper, que para la protección representan los 1000 amperes. ¿Me entendés? Está perfecto. Sí, sí, clarísimo, clarísimo. Está bien. Pero está bien lo que vos estás diciendo, está perfecto. Sí, sí, Por supuesto, vos le ajustás a la protección cuando le haces la configuración, le decís cuál es la relación de transformación claro. de estos TI. ¿Sí? Entonces la protección sabe perfectamente cuáles tienen que ser esos valores de corriente secundaria para que las corrientes, para que sepa que estas corrientes son iguales, ¿no? Sí, 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 está clarísimo, bro. Está perfecto. Pero todo eso se programa directamente en la protección, ¿sí? Pero bueno, en resumen, lo que hace esta protección es verificar que la corriente que entra sea igual a la que sale, ¿sí? Cuando no se cumple esa condición, evidentemente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está viendo una fuga. Un problema acá dentro del transformador, ¿sí? Ahora bien, algo que tienen que saber también, ¿sí? No necesariamente este TI está justo ahí al ladito del transformador, ¿sí? Acá puede ser, por ejemplo, esto puede ser un nivel de 500 kilovolts, esto puede ser acá 132 kilovolts, y esto puede ser 13,2 kilovolts, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En realidad, esto puede venir acá a la placa de 132. Acá tenemos el seccionador, el interruptor, seccionador, y acá los dos seccionadores de barra, ¿no? Tenemos una doble barra acá, por ejemplo. Y generalmente acá podemos tener el TI, ¿sí? Y de acá inclusive podemos venir hasta una celda, acá hay una barra de 13 acá. Estamos hablando ahí, profe, que los transformadores corrientes no están donde lo dibujamos al principio del ejemplo, ¿o sí? Claro, que podés estar acá, poner en la celda de Claro, partida, ¿sí? está bien. Sí, Entonces, en vez de conectarlo ahí, suponete que no tenés TI ahí, o acá tampoco tenés. sí, sí, sí. Entonces, venís de acá, te conectas ahí, y acá a esa protección, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Sí. Acá lo que estás armando es una protección diferencial larga, se llama, porque dentro de la zona diferencial, ¿sí? Tenés todo este tramo también, hasta este TI, ¿sí? Y todo este tramo hasta esto, hasta el transformador de corriente de la celda cometida, ¿sí? Entonces, ese es un esquema de protección diferencial larga. Y como lo dibujé yo al principio, si los TI estuvieran al ladito del transformador, o dentro del propio transformador, porque inclusive en los bushings del transformador se pueden instalar los TI, ¿sí? Eso sería una protección diferencial corta, ¿sí? Es muy habitual, ¿sí?, que el TI de 13, por ejemplo, esté en la misma celda de acometida, ¿sí? Entonces vos estás protegiendo todo ese tramo, ¿sí?, que puede ser un cable que va del transformador, del terciario, que va... El problema de eso sería que una falla en ese tramo, la protección la va a interpretar como que es una falla en el transformador, y a lo mejor es en un cable, digamos. Claro, exactamente, lo va a interpretar como que está dentro de la zona de protección, exactamente. Claro. Pero bueno, evidentemente que si hubo un cortocircuito en ese cable te vas a dar cuenta, porque es un tramo muy corto, generalmente está a la vista, lo podés inspeccionar, ¿sí? Claro. Y bueno, con esto le quería dar una idea de cómo se conecta esta protección diferencial. Y esto es un componente externo al transformador, ¿sí? Esto se compra aparte, se compra a un proveedor de protección, ¿sí? Y directamente se conecta a estos transformadores de corriente que pueden estar dentro del mismo transformador o pueden estar externos al transformador, ¿sí? Entonces, dependiendo de la posición de los transformadores de corriente, va a ser una protección diferencial corta, concentrada ahí para proteger exclusivamente al transformador, o puede ser una protección diferencial larga donde estoy cubriendo también los tramos,
que vinculan ese transformador, como por ejemplo la placa de 132 o la celda de acometida del nivel de 13,2 o puede ser un nivel de 33 kilovolts. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, 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 claro. Bien, ahora, esta protección generalmente, ¿sí? ¿O qué problema tiene el transformador versus una línea de transmisión? ¿Sí? Con respecto a las corrientes diferenciales. La corriente de inserción del tráfico puede ser uno de los problemas. ¿La qué? ¿La corriente qué? La corriente de Inserción, excitación, excitación, inserción. la corriente de excitación es un problema. La corriente de inserción es otro problema. El otro problema que tenemos es los transformadores con regulación bajo carga. También. Los transformadores con regulación bajo carga también producen una corriente diferencial porque se cambia la relación de transformación del transformador, pero no se cambia la relación de transformación de los TI, es fija. La relación de los TI es fija, pero nosotros estamos cambiando la relación de transformación de esos transformadores, que es algo habitual, que esos transformadores de estaciones de 500 o de 132, 33, 13 vengan equipadas con regulador bajo carga porque tenemos interés en mantener una tensión constante en la barra de 13 o en la barra de 33 o en la barra de 132. Realmente los transformadores que no es necesario que tengan conmutador bajo carga son por ahí los transformadores de centrales, ¿sí? De centrales eléctricas, porque la regulación de tensión la podemos hacer con el mismo generador, con el sistema de excitación del generador. Pero hoy en día CAMESA sugiere que inclusive los transformadores de bloque que van conectados a los generadores vengan con regulación bajo carga, ¿sí? O sea que ahí tenemos tres problemas acá que nos generan estos inconvenientes en la protección que hacen que esa protección vea corrientes diferenciales cuando no hay ninguna falla en el transformador, ¿sí? Entonces, yo les había comentado que hoy en día las protecciones son tan avanzadas, son tan inteligentes, tienen tanto procesamiento de señales, ¿sí? Que la protección sabe cuando es una corriente de inserción y sabe cuando es una corriente magnetizante, así que prácticamente desprecia ese tipo de inconvenientes, ¿sí? ¿Cómo sabe si una corriente magnetizante o no? Porque la corriente magnetizante tiene una particularidad referida a los armónicos, y la corriente de inrush también tiene ciertos armónicos particulares, entonces la protección tiene ciertos algoritmos de bloqueo, ¿sí? Que si existen esas corrientes, ya sea magnetizante de inrush, la protección no va a actuar porque sabe que hubo una energización o que forma parte de la corriente magnetizante, ¿sí? O inclusive la protección también se le puede programar que el transformador tiene regulación bajo carga, etc. Así que hoy en día con las protecciones microprocesadas, todas estas situaciones que generaban problemas antes, ¿sí? Yo había comentado que Benvenue nos contaba que las protecciones diferenciales, las electromecánicas, las viejas, se tenían que bloquear o desconectar cuando se tenía que conectar un transformador, ¿sí? Para que no disparara por la corriente de inrush, ¿sí? Hoy en día eso no ocurre, no hay que hacerle nada a la protección cuando se tiene que energizar un transformador, ¿sí? Bien. Esto sería un esquema bastante similar al que ya habíamos visto para la protección diferencial de línea, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre la protección diferencial de línea y la protección diferencial del transformador? Hay algo muy importante. La pregunta tiene que ver con cuántos relés de protección tengo que comprar si tengo que armar una protección diferencial del transformador y cuántos relés tengo que comprar si tengo que armar un esquema de protección diferencial de línea.
el transformador tengo un... ¿Cuántos relés de protección? y en el En el la tránsito línea 1, son dos, digamos, es uno en cada extremo de la línea. En el transformador tengo uno solo. Claro, Solo. exactamente. Para armar un esquema de protección diferencial de línea necesito dos relés diferenciales de línea que tengo que instalar en cada extremo, ¿sí?, de la línea. ¿Se entiende? Y tengo que comunicar esos extremos, por ejemplo, con una fibra óptica. En el caso del transformador, es más simple porque el transformador no es como una línea, está concentrado, ¿sí?, en el espacio físico que ocupa el transformador. ¿Sí? En cambio, una línea puede tener 100 kilómetros. Entonces, con un solo relé, ¿sí?, el relé va a tener, si un transformador de 3 de vanado, va a tener 3 entradas de corriente. ¿Sí? La corriente, una entrada de corriente para el primario, otra entrada de corriente para el secundario y otra para el terciario. Si tiene 2 de vanado el transformador, una entrada de corriente para el primario y otra para el secundario. ¿Sí? Pero se resuelve con un solo relé diferencial. No es que tengo que tener un relé diferencial para el primario y otro para el secundario. ¿Se entiende? sí. Bien. Entonces, el principio de funcionamiento es lo mismo que ya hemos visto, ¿sí? Esta era, ¿se acuerdan que era la bobina de accionamiento y esta era la bobina de retención? ¿Sí? Que esta bobina que generaba un par antagónico, ¿sí?, hacía que cada vez, que a medida que la corriente carga aumentaba, ¿sí?, haga falta mayor corriente diferencial para que actúe, ¿sí? Eso justamente era para compensar los errores, ¿sí? Por ejemplo, los errores de relación en la forma de corriente, por ejemplo. Entonces, si hay una falla externa, ¿sí?, la corriente diferencial acá va a ser cero, ¿sí?, porque la corriente acá viene para arriba y acá viene para abajo, o sea que se anulan en esta bobina A, por eso dice delta I cero. Ahora, si hay una falla interna, se invierte la polaridad de esta corriente y se van a sumar, acá ven que viene por acá la corriente, viene por acá, y se suman ahí, entonces ahí ya tenemos una corriente diferencial importante, ¿sí? Entonces esta bobina, que es la de desenganche, su par motor va a superar al par antagónico, va a enviar el desenganche a los interruptores a cada lado del transformador, ¿sí? Por supuesto que este sería una explicación como si fuera un relé electromecánico, pero como ya les dije, esto hoy en día esto ya no funciona así, esto es una cuestión simplemente didáctica, pero estamos hablando de que son protecciones digitales microprocesadas, son prácticamente computadoras que trabajan con fasores. Tienen conversores análogos, digitales, procesa filtrado, procesamiento, etc. Así que todas las señales eléctricas las interpretan como fasores. Bien, esto ya lo vimos. Básicamente, el esquema de conexionado es como se muestra en esta figura, ¿sí? Acá tenemos un transformador, por ejemplo, con un grupo de conexión ID5, ¿sí? No sé, el primario en estrella, el secundario en triángulo, 5 de 150 grados de pasaje. Y tenemos acá los transformadores de corriente a ambos lados, ¿sí? Y en este caso hay que instalar un transformador de corriente auxiliar para corregir el ángulo de fasaje entre las corrientes primarias y secundarias, pero esto por supuesto no se usa más, esto se usaba en protecciones electromecánicas viejas. Hoy en día uno le programa directamente a la protección qué transformador tiene, cómo está conectado el primario y el secundario, cuál es el grupo de conexión, el de fasaje entre las tensiones, etc. Así que la protección calcula absolutamente todo. Lo único que uno tiene que hacer básicamente es cargar los parámetros nominales del transformador, los parámetros de los transformadores de corriente y, por supuesto, los ajustes, ¿sí? Y una vez que se hace eso, la protección ya sale funcionando, ¿sí? ¿Está claro? Sí. Bien.
¿Alguno tuvo alguna experiencia con alguna protección diferencial alguna vez? El instalar, O no sé, o que hayan trabajado con estas sí, protecciones. sí. Del caso mío, sí, bueno, seguido. ¿Vos estabas? Además, hasta hace poco hemos estado desinstalando relé electromecánico diferencial. Ah, ¿están haciendo reemplazos? Sí, todavía en la última hora fue en Lete Norte, acá en Córdoba, todavía había relé electromecánico diferencial. En San Francisco también, había muchos lugares donde había relé electromecánico. ¿En qué sector Pero de? ya ahora se juega en inspecciones. Ah, bien. Pero sí, EPEC tenía bastante, incluso la todavía, hasta hace poco todavía tenía los transformadores también relé diferencial electromecánico. Bueno, en la eh, hace ya 2 años, ya, claro, hace como 3 años que fuimos por última vez. Así que me imagino que en estos 3 años, vamos a decir que por lo menos la última vez que fuimos hace 3 años, todavía estaban las protecciones electromecánicas. Y me parece que todavía están, me parece porque tenía que reemplazar los transformadores y todavía es una de las que ha quedado pendiente. Pero bueno, creo que lo han ido reemplazando por una cuestión de que, bueno, hizo una compra grande y de relé diferencial para... Pero en algunos lados todavía sé que están en uso. O sea, no lo sacan, es más, la gente nuestra, para la gente de la empresa de protección, repara las viejas protecciones diferenciales y la sigue en algunos lados donde hace falta, todavía siguen funcionando. Pero bueno, la idea es ya mover todo lo que es digital, porque Sí, yo me electrónica, imagino porque que van usando de repuesto, van desguazando las que van cambiando, digamos, ¿no? sí, 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 es una cuestión. Pasa que, bueno, son instrumentos muy precisos mecánicamente, ¿no? Entonces, bueno, la gente nuestra todavía los repara, digamos, hay algunos que se especializan, todavía siguen con esa. Pero bueno, la tendencia es que desaparezca todo lo electromecánico. Yo el otro día que estuvimos Rodríguez y el Busto, había una parte que hacía poquito se había sacado, pero todavía había relé electromecánico viejo, de sobrecorriente, digamos. La idea es que, bueno, sí, se reemplace todo eso por los nuevos relés, por la parte electrónica, digamos. Claro, Pero todavía hasta hace poquito muchas estaciones, y más en Córdoba Capital, convivían, digamos. lo que pasa es que si bien es cierto que por ahí son protecciones que son bastante confiables, que funcionan bien, que son precisas, eh, comparado con las protecciones modernas, realmente tienen muy pocas prestaciones, ¿no? Sí, 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 totalmente. No, incluso, por ejemplo, hemos hecho muchos cortes en Lete Norte y digamos, los peines para cuando sacamos servicio y tenemos que restablecer el servicio de las protecciones diferenciales para cortocircuitarla, era algo real, digamos. Tenían que bloquearlas para que no salieran por el tema de la corriente de inserción. Claro, No, tal cual. Así que bueno, por ahí uno explica algunas cosas relacionadas a protecciones electromecánicas y la realidad es que todavía hay muchas instalaciones de servicio que utilizan ese tipo de protecciones. En EPEC se van a encontrar con tecnología de todo tipo, tecnología de hace 50 años atrás como con tecnología moderna, ¿no? Por eso a los fines académicos está bueno para hacer esas visitas porque uno realmente ve cómo fue la evolución histórica de todos los sistemas de protección, e inclusive los equipamientos también como los interruptores, ¿no? Porque ahí en Radio El Busto también había tecnologías antiguas, interruptores en SFC, que era la primera tecnología de dos presiones. Pero yo nunca había visto la de Radio El Busto, por eso me llamó la atención que tenían ese interruptor de SF6. Bueno, esto ya lo estuvimos hablando.
Bueno, en este gráfico, ¿sí? Tenemos acá en el eje de abscisas la corriente de carga, ¿sí? O la corriente suministrada por el transformador. Y en el eje de ordenadas tenemos corriente diferencial, ¿sí? Entonces, fíjense, esta línea horizontal representa la corriente magnetizante, pues se llama I sub mu, ¿sí? Que fíjense que es constante para cualquier valor de corriente. De hecho, que la corriente magnetizante depende más de la tensión, depende de la tensión y no de la corriente de carga, ¿no? Por eso también hay que tener cuidado, ¿sí? Cuando tenemos sobretensiones, ¿sí? Porque las sobretensiones producen sobreflujos, los sobreflujos producen también calentamiento en el núcleo y eso puede tener también ciertos problemas. Y también, por supuesto, produce una corriente diferencial mayor. Cuando tenemos una sobretensión, aumenta la corriente magnetizante, por lo tanto, aumenta la corriente diferencial y eso podría llegar a hacer actuar la protección diferencial. Bueno, en este caso suponemos que estamos en un valor de tensión constante, entonces la corriente magnetizante es constante para todo valor de corriente suministrada. Y esto representaría la corriente de ajuste, ¿sí? Este valor A sería la corriente diferencial que yo ajusto, que tiene que estar por arriba de la corriente magnetizante, ¿sí? Con cierto margen de reserva, ¿sí? Entonces, esta curva B, ¿sí? Eso sería en situación normal con un transformador que no tiene regulador bajo carga. Ahora, en un transformador con regulación bajo carga, ¿sí? La corriente diferencial va a crecer con esta curva B, ¿sí? A medida que aumenta la corriente suministrada, la corriente diferencial va a ir aumentando por esto de que se modifica la relación de transformación del transformador, pero no la de los TI. Entonces fíjense que va a llegar a un punto, sobre todo acá, a partir de este valor de la corriente suministrada, la corriente diferencial va a superar el ajuste y va a actuar la protección diferencial sin que ocurra ninguna falla, ¿sí? Simplemente va a actuar porque hubo un incremento de la corriente de carga. O sea que para un transformador que tiene regulación bajo carga no podríamos utilizar esta característica de disparo de la protección diferencial. Tendríamos que utilizar otra característica como esta, ¿sí? Fíjense que a medida que va incrementándose la corriente de carga, ¿sí? La corriente diferencial va aumentando, pero a su vez también el ajuste va aumentando, ¿sí? Entonces, por más que aumente la corriente suministrada, no se van a cortar las dos curvas y no se va a producir un disparo diferencial. ¿Cómo se logra este esquema? Y bueno, se logra con este esquema de bobina motora y bobina antagónica, que ya es exactamente igual a lo que ya habíamos visto antes, ¿sí? Que ese par antagonista es lo que va a generar que cada vez sea necesario mayor corriente diferencial para poder disparar ese relé diferencial. Por supuesto, esto, como ya les dije, esto está pensado para una explicación de un relé electromecánico. Esto, por supuesto, hoy en día se hace todo digitalmente, se resuelve sin ningún problema. Bien. Sigamos. Vamos a hablar ahora de la protección por imagen térmica. ¿Sí? ¿Por qué se llama protección por imagen térmica? A ver, ¿por qué no les llama la atención el nombre? ¿A qué les suena imagen térmica? ¿La termografía? No, no precisamente. Termografía prácticamente es medir la temperatura, ¿no? Directamente, es medir temperatura directamente con una cámara infrarroja, ¿sí? Pero esto, Sí. imagen térmica, se refiere, ¿sí? Medir la temperatura de los devanados de manera indirecta, ¿sí? Tener una imagen térmica de la temperatura del devanado, ¿sí? A través de una medición indirecta, ¿sí? No es que uno está midiendo directamente la temperatura sobre el devanado, sino que lo hace de manera indirecta. ¿Cómo se hace eso? Vamos a ver otro grafiquito acá.
Bien. Fíjense acá. Esto que tenemos acá, esto es la cuba, ¿no? Esta línea negra representa la cuba del transformador. Esto es un bushing, ¿sí? Y acá tenemos un transformador de corriente, ¿ves? Que dice current transformer, transformador de corriente. ¿Está claro? Fíjense que acá tenemos un termómetro, que puede ser, por ejemplo, un termómetro de resistencia, ¿sí? O puede tener un líquido que se dilate acá, un capilar, ¿sí? Y acá, este termómetro, ¿qué es lo que nos va a estar midiendo? La temperatura del aceite. Acá nos va a estar midiendo directamente la temperatura del aceite, lo que dice oil temperature, ¿sí? Y fíjense que también este reloj que mide la temperatura del aceite va a tener unos contactos de alarma y disparo. Fíjense que dice 95 grados alarma y 105 grados disparo, ¿sí? Ahora, ¿qué diferencia hay entre este que está acá, este y este que está acá? Asume el efecto de la corriente. Si no circulara corriente por acá, estuvieran vacío el transformador, ¿qué medirían estos dos? Igual. Medirían exactamente lo mismo, ¿sí? Pero cuando hay una circulación de corriente por el transformador, ¿sí? Esto va a estar conectado acá a una resistencia calefactora, ¿ves que dice heater? Es un calefactor, ¿sí? Que va a hacer incrementar, ¿sí? La temperatura de este termómetro, ¿sí? O sea que ese calentamiento adicional, ¿sí? Va a ser proporcional a la corriente, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. O sea que a través de una resistencia de calibración que se puede mostrar acá, yo puedo ajustar esta resistencia, ¿sí? Para que esta variación de temperatura, ¿sí? Sea igual que la variación de temperatura que se produce en el devanado, ¿sí? Por eso es una imagen térmica del devanado, ¿sí? Ah, Entonces, en esta protección de imagen térmica, fíjense que tiene varias funciones, ¿sí? Yo puedo calibrar, por ejemplo, el arranque de bombas de aceite, ¿sí? Puedo calibrar el arranque de ventiladores, fíjense acá 73, 90 grados, puede ser que a los 73 grados se active la etapa 1, ONAF 1, y a los 90 grados ONAF 2, ¿sí? ajá. Ahora, si ya tenemos las dos etapas de refrigeración y seguimos sobrecargando la máquina y se sigue calentando el devanado, recuerden que esto mide temperatura del devanado, ¿sí? A los 120 grados, ¿qué va a ocurrir? Una alarma. Se va a disparar una alarma, digamos. Claro, si sigue sobrecalentándose la máquina, está sobrecargado, se sigue elevando la temperatura del devanado, a los 130 grados lo puedo calibrar para que directamente se cierre un contacto y mande apertura a los interruptores que energizan el transformador, ¿sí? Lo saco fuera de servicio. ¿Se entiende? Fíjense la función importante que cumple la imagen térmica con protección contra sobrecarga, ¿sí? Es la responsable del accionamiento de los medios de refrigeración, como pueden ser bombas de aceite o ventiladores. También tiene un contacto de alarma configurable y un contacto de disparo también configurable, ¿sí? Y normalmente los transformadores importantes también tienen un medidor de temperatura de aceite con contactos de alarma y disparo. Pero la clave es que esta temperatura en este termómetro va a estar influenciada por la corriente de carga, ¿sí? Y de esa forma yo voy a poder, ¿sí?, hacer un match ahí entre la temperatura del devanado y la temperatura que se indica en esta protección de imagen térmica, ¿sí? ¿Cómo se ven físicamente estos equipos? Así.
¿Cómo saben que es una imagen térmica? Por los distintos calibraciones que tiene ahí, ¿puede ser? Claro, porque dice termómetro Las 4 calibraciones que tiene. Ah, bien. No pasa. termómetro para devanado, winding termómetro, ¿sí? Y acá tiene todo el tubo que conecta con el bulbo que mide la temperatura, ¿no? Y fíjense que tenemos acá. Y los puntos de calibración, digamos, para... Es donde se tiene que calibrar, ¿sí? El arranque de las etapas de ventilación, ¿sí? Que pueden ser estos dos viales. Este puede ser, por ejemplo, la etapa 1 ventilación, la etapa 2. Este puede ser la temperatura para alarma, este puede ser la temperatura para el disparo. Y el indicador que marca la temperatura es este blanco, ¿no? La agujita blanca. Y la roja le va a marcar el punto máximo, ¿sí? Llega un punto que la blanca arrastra a la roja, ¿sí? Y van a hacer que llegue hasta acá la temperatura máxima. Bueno, cuando esto dé vuelta, la va a arrastrar a la roja y va a llegar la roja hasta acá. Y cuando baje la temperatura, va a volver la blanca, pero la roja va a quedar ahí. Entonces, esa agujita roja me va a dar un indicio de que la máquina estuvo sometida a una sobretemperatura importante, porque los devanados estuvieron sometidos a una sobretemperatura importante. En máquinas de importancia, de gran potencia, generalmente se tiene una protección de imagen térmica por cada devanado, ¿sí? En transformadores de 500 kV que tienen primario, secundario y terciario, vamos a tener una imagen térmica para el primario, otra imagen térmica para el secundario y otra imagen térmica para el terciario, y a su vez un cuarto relojito que dice oil temperature, que es el termómetro de aceite. Esto, por ejemplo, es un transformador que tiene primario y secundario, no tiene terciario y tiene el termómetro de aceite. ¿Sí? Fíjense que acá dice, no sé si alcanzan a leer, pero dice oil temperature. Y acá dice winding temperature y acá dice winding temperature. O sea que este puede ser primario, secundario y el termómetro de aceite. Y esto es posible que sea un analizador de gases, ¿sí? El transformador en realidad parece bastante viejo, pero parece que le han agregado a este equipo hace poco. Esto lo saqué, por supuesto, de internet a la foto esta, pero es para que se den cuenta que en todos los transformadores de potencia, inclusive máquinas que vean instaladas en el parque de transformación de EPEC, van a tener estas protecciones de imagen térmica, que es una de las protecciones más importantes del transformador porque lo protege contra sobrecarga, ¿sí? También existen otras protecciones contra sobrecarga, como por ejemplo los relés térmicos, ¿sí? Relé térmico básicamente es una protección de sobrecorriente, ¿sí? El código de relé térmico es la función 49, si no mal recuerdo, ¿sí? Que en función del valor de la corriente, ¿sí? Tiene programada o predefinida cómo se haría también la curva de calentamiento de los devanados, ¿sí? Pero no tiene la precisión que tiene esta protección de imagen térmica. O sea que además de la protección de imagen térmica, la protección diferencial del transformador también tiene incorporadas otras funciones, ¿sí? Como por ejemplo un relé térmico, que es la función 49. Recuerden que las protecciones diferenciales de hoy en día tienen en realidad muchas funciones de protección, no solamente son protecciones diferenciales, también puede tener función de protección de Cuba, tiene la función de relé térmico, que es la función 49, puede tener función de sobreexcitación, ¿sí? Sobreexcitación quiere decir que si hay una sobretensión o la tensión es muy alta, la máquina sabe, o la protección sabe que ese núcleo se está calentando, ¿sí? Entonces, uno le puede programar un ajuste que si la tensión aumentó un 10%, la máquina debería disparar a, no sé, a los 10 minutos, por ejemplo. O mandar una alarma a los 5 minutos y disparar a los 10 minutos, ¿sí? Porque la protección sabe que como la tensión es alta, se está sobreexcitando y el núcleo se está calentando, porque aumenta el flujo magnético.
en realidad la sobreexcitación depende de la relación entre la tensión y la frecuencia. Si la frecuencia baja, también la máquina se sobreexcita, ¿sí? O sea que en realidad la protección está viendo esa relación entre tensión y frecuencia. Que un comentario puede ser. Sí. También hoy en día, por ejemplo, EPEC está comprando equipos, hay un equipo de Qualitrol que es medición de temperatura directa de los ordenamientos y de las capas, digamos, distintas zonas del transformador mediante fibra óptica. Sí. O sea, digamos, vendría a ser la función que hace la imagen térmica medida directamente con fibra óptica. Exactamente, es un equipo bastante más complejo, diría, ¿sí? Bueno, ese equipo también tiene medición de corriente, ¿sí? Hace algo similar también a la imagen térmica porque lleva las señales de corriente, también sabe cuál es la corriente que circula, también sabe en qué posición del tap del regulador se encuentra el transformador. Cumple un montón de funciones, un equipo de supervisión de los parámetros del transformador, bueno, que es bastante costoso, y sé que EPEC las últimas máquinas las estaba equipando con esos equipos Qualitrol, ¿sí? Y no deja de usarse la imagen térmica porque es un equipo muy fiable. Pero bueno, la única contra que hemos visto es el tema de la fibra, que es muy sensible, digamos, tanto en el montaje como posterior en el uso, porque digamos, cualquier movimiento, cualquier desplazamiento que sea en la máquina, por ahí si la fibra no está bien montada, se puede llegar a afectar. Pero la verdad que es, digamos, ya sea como parte principal de protección o como respaldo, se lo ha agregado últimamente. Ese equipo, por ejemplo, se le conecta la medición, lleva un termómetro de aceite, lleva termómetro, lleva medición directa de la temperatura de los bobinados con fibra óptica, lleva medición de corriente de los TI, ¿sí? O sea que, además de poder medir la temperatura de manera directa, también lo puede calcular como si fuera una imagen térmica, porque tiene la medición de temperatura del aceite y la medición de corriente de los devanados. Así que podés hacer un montón de cosas con ese equipo en realidad. Pero bueno, una imagen térmica convencional es un equipo muy robusto, ¿sí? Que entiendo que lo quieran seguir conservando, ¿sí? Por cuestión de seguridad, ¿no? Sí, un poco esa es la idea, digamos, que no va a desaparecer en lo inmediato. Porque si no, igual estás delegando, a ver cómo te puedo explicar. En realidad, la idea es comprar ese equipo, instalarlo como un equipo de supervisión y no como un equipo de protección, ¿entendés? Si no, ya lo estaría utilizando realmente como un equipo de protección, ¿sí? Tendría que ser el encargado de ese equipo de mandar el disparo, ¿sí? Es que sí, la idea es que de a poco sea, que ya viene programable con salida, para que funcione como equipo de protección ya directamente, o sea que mande el desenganche, se selecciona. A la salida vos la vas a poder usar para accionar la refrigeración y si querés también podés programar para que mande alarma y para que mande. Y manda el desenganche, exactamente. Podés hacer lo que vos quieras. Realmente parece bastante completo. Yo he visto que ya a partir del proyecto del BIL y para Oeste lo estaban pidiendo. Sí, incluso usted que estuvo en Altagracia, los dos trabajos de Altagracia, a veces tuve la posibilidad de inspeccionarlo yo y viene con estos equipos ya. La clase que viene creo que tengo algún folleto por ahí, así la clase que viene les muestro cómo es más o menos la funcionalidad de esos equipos, que son de los más modernos, digamos, para supervisión de transformadores. Bueno, en realidad tengo otros gráficos acá en la presentación, pero estamos hablando siempre más o menos de lo mismo. Este me pareció un poco más ilustrativo, pero lo mismo que se lo expliqué, que ya le expliqué, se lo puedo explicar con este gráfico, que está el mismo TI, la resistencia y calibración, el termómetro con el calefactor y el termómetro ahí, el dial que mide la temperatura, ¿sí? Igual
Son todos gráficos muy similares para que puedan interpretarse el principio de funcionamiento. ¿Sí? Es todo aproximadamente lo mismo. Así que con esto terminamos esta parte. La clase que viene, bueno, les voy a mostrar esto del qualitrol acá que mencionó el compañero, que le va a resultar interesante. Y vamos a comenzar ya con el apartado de coordinación de aislamiento. ¿Alguna consulta, muchachos? ¿O muchachas? No, no por mi parte, ingeniero. pero-